vamos a darle la bienvenida a la licenciada Diana Casasola Gras y a la licenciada Jacqueline Sánchez Maya, ambas asesoras de la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta de Ciencia Privada. Buen día, Jacqueline. Buen día, Nadia. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Adán. Para dar inicio con esta actividad, vamos a leer de manera breve la semblanza de las licenciadas. Nadia Casasola es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad de Ecatepec, experta en Gerontología por la Universidad Internacional Iberoamericana y diplomada en Gerontología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de haber cursado diferentes programas para el diseño de modelos de atención, administración y profesionalización de organizaciones, derechos humanos, género e inclusión de personas con discapacidad, participó en la redacción de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el área entornos accesibles y amigables en Costa Rica, además de colaborar en la redacción de la Carta de San José en 2012, instrumento previo a la convención citada. También colaboró en la actualización de leyes y normas de asistencia social para niñas, niños y adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. De igual manera, participó en el grupo de expertos para el diseño de estándares de competencia para el cuidado de niñas, niños con discapacidad y personas mayores, así como en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 2013 al 2018, y también cuenta con experiencia como ponente en el Encuentro Internacional de Perros de Asistencia 2016. Actualmente colabora en la Dirección de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada desde el 2011. De igual manera, contamos con la participación de la licenciada Jacqueline Sánchez Maya, quien es licenciada en Pedagogía con preespecialidad en Capacitación por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán. Dentro de su formación profesional, cuenta con un diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas, emitido por la UNAM, certificaciones en el estándar de competencias 217, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial y grupal, y el estándar 366, desarrollo de cursos de formación en línea por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. De igual manera, cuenta con diversos cursos complementarios como innovación, emprendizaje y gestión de proyectos por la Universidad de Mondragón en España, evaluar el desempeño de las OSC en términos de derechos humanos, desarrollo sostenible e inclusión social por la UNAM, FES-Acatlán, así como en administración por procesos y por resultados, impartido por la UNAM, FES-Acatlán, diseño de materiales y herramientas de capacitación con apoyo de las TICs de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como en diseño institucional y plataforma Módul por la UNAM, FES-Acatlán. Desde hace 6 años, colabora en la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, 3 años en el Departamento de Capacitación, que se dirige a las instituciones, y del 2021 a la fecha en el Departamento de Promoción de la Mejora, asesorando a las instituciones de asistencia privada en materia de desarrollo organizacional. Pues muy bien, con mucho gusto les cedemos la palabra. Adelante, bienvenidas. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar inicio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Identifico varios nombres conocidos en la sala y bueno, con algunos creo que ya hemos tenido oportunidad también de trabajar dentro del programa de asesorías y de promoción de la mejora. Vamos a dar inicio a esta sesión que tiene como objetivo orientar al personal de las instituciones de asistencia privada que atienden a los rubros de personas mayores, discapacidad y rehabilitación, salud y adicciones, educación, cultura y desarrollo comunitario, niñas, niños y adolescentes en sus modalidades de atención temporal y permanente para el diseño de un procedimiento en caso de conocer o identificar algún tipo de violencia en contra de las personas usuarias de los servicios de asistencia social. Seguramente a algunos de ustedes ya les es familiar la temática o ya conocen los lineamientos que se encuentran publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En esta ocasión vamos a darles un breve bosquejo de esta temática, de qué estamos hablando, de qué van los lineamientos y la estructura como tal del procedimiento, así como los pasos a seguir para la validación y entrega de este documento tan importante ante la Junta de Asistencia Privada. Para lo cual cedo la palabra a mi compañera Nadia, que comenzará con la parte del sustento normativo. Gracias. Bien, como ya les ha comentado mi compañera Jackie, pues lo que nos ocupa el día de hoy en esta sesión es abordar el contenido de los lineamientos publicados por la Junta de Asistencia Privada el pasado 18 de febrero de 2020. ¿De dónde salen estos lineamientos? Pues tienen un sustento normativo
en el cual se enmarca, se regula el derecho a la vida libre de violencia y el derecho de las personas usuarias de la asistencia social a recibir servicios de calidad con personal calificado y profesional. En el ámbito federal, tenemos que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues nos establece esta característica de que todas las personas en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, de aquellas normas relativas a derechos humanos que de manera progresiva vayan fortaleciendo y facilitando el ejercicio de todos los derechos humanos de las personas que viven y transitan en el territorio mexicano. Por su parte, en el ámbito local, tenemos como sustento normativo el artículo 6, literal B, y el artículo 11, literal M de la Constitución Política de la Ciudad de México. ¿A qué se refieren estos? Por su lado, el artículo 6, literal B, pues nos habla del derecho a la integridad, es decir, que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica. Es decir, que podrá acceder a una vida libre de violencia. Por su parte, el artículo 11, literal M, pues nos habla de que todas las instituciones que otorgan algún tipo de asistencia social, en concreto, tratándose de aquellas personas que residen en estas instituciones, pues tienen derecho a disfrutar a un entorno seguro, a un entorno afectivo, un entorno comprensivo, libre de violencia, en donde reciban cuidados y atenciones y estén protegidos contra toda cosa que atente a su integridad, su vida o su libertad. Asimismo, el artículo 114, numerales 1 y 3 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, pues nos habla de este sustento normativo por el cual las personas tienen un derecho, ¿cómo llamarlo? Un derecho irrevocable de vivir una vida libre de violencia. Me salté el artículo 89 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías. Este nos habla expresamente acerca de que toda esa atención que nosotros brindamos a personas, familias, grupos, comunidades, grupos de atención prioritaria en concreto, toda esta atención debe de contener un estricto apego al respeto a sus derechos y a la integración o la atención integral en el marco de los derechos humanos de las personas sujetas de asistencia social. De esta manera, todos los grupos de atención prioritaria pues estarán destinados a recibir esta protección física, mental y social en tanto reciban servicios de carácter temporal o permanente de parte de las instituciones. Asimismo, si nos remitimos a las fracciones primera y segunda del artículo 72 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, pues este artículo precisamente nos habla de que la Junta de Asistencia Privada debe de vigilar que las instituciones cumplan con lo determinado en la Ley de Instituciones, en sus estatutos y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. Es de esta manera que se generan, se estructuran los lineamientos para que las instituciones sepan qué hacer en caso de identificar algún hecho de violencia en contra de las personas usuarias en los diferentes supuestos o en los principales supuestos en los que estas acciones de violencia se presentan. Ahora bien, si nosotros nos remitimos al considerando sexto de los lineamientos ya publicados, pues nos encontramos que
La Junta precisamente tiene a su cargo este cuidado, fomento, apoyo, vigilancia, asesoría y coordinación, objeto que está establecido también en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, y es por ello que a través de la Dirección de Programas asistenciales les damos esta asesoría precisamente para que ustedes conozcan las acciones inmediatas principales a realizar. Aclaro que no son expresamente o no son únicamente esas las que se deben de hacer. Cuando ustedes en su institución conozcan de cualquier caso de violencia en contra de las personas usuarias de sus servicios. Adelante, Jackie. Gracias, Nadia. Bueno, vamos a ver algunos conceptos básicos que necesitamos conocer para entrar en materia de estos lineamientos que vamos a ver a detalle más adelante. Como lo mencionaba Nadia, estas acciones, medidas y como tal el procedimiento son un conjunto de acciones que las instituciones deberán implementar en su día a día, tanto el buzón de quejas y sugerencias, las medidas no disciplinarias que discriminen o restrinjan, pláticas, talleres, promover el conocimiento de los derechos humanos y servicios como tal para preparar y capacitar a nuestro personal para que esté en completo conocimiento de estas medidas de protección y de prevención. Bien, vamos a comenzar con un concepto básico, que es lo que nos atañe a esta sesión, que es el procedimiento. Seguramente varios de las instituciones que hoy nos acompañan en esta tarde ya tienen nociones de los procedimientos o incluso ya cuentan con un manual de procedimientos dentro de su institución. Este procedimiento que se les invita a desarrollar se incluiría dentro de este mismo manual. ¿Por qué lo trabajamos de una manera independiente? Pues por el grado, la medida necesaria que toda institución que atiende a estos rubros debe tener como una medida de protección y de garantizar también la calidad de su servicio. Entonces entenderemos que el procedimiento va a establecer la sucesión cronológica de todas esas actividades relacionadas entre sí que nos van a llevar a un resultado concreto, en este caso las medidas de intervención, incluso de prevención de este tipo de riesgos. Va a ser de una manera específica, detallada, cada una de esas actividades que ustedes van a implementar en caso de que lleguen a identificar algún tipo de violencia ejercida hacia una persona usuaria y la manera en la que van a garantizar la solvencia o la resolución de esta problemática en caso de que llegara a presenciarse. Dentro del procedimiento se deben identificar las personas, las actividades, recursos, el flujo de información, los formatos que van a respaldar cada una de estas acciones que ustedes implementan para tener de alguna forma este soporte tanto administrativo como legal y de primera instancia pues garantizar el bienestar de la persona a quienes estamos dirigiendo el servicio. Por favor. Gracias. Otro de los conceptos importantes es entender qué es violencia. El Código Civil y el Código Penal del Distrito Federal, violencia o más bien violencias por cada uno de los tipos que podemos identificar, es toda aquella acción u omisión realizada por quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela o por quien tiene un vínculo de parentesco o por un tercero en contra de la persona usuaria y en términos de lo establecido en los artículos 300. En ese sentido, mediante la implementación de estas acciones y estas medidas y la determinación del procedimiento de actuación, vamos a identificar los tipos de violencia y también esas medidas que vamos a tomar como institución para cada una de ellas. Algunas de esas medidas que nosotros podemos implementar para llegar a identificar este tipo de situaciones o prevenirlas es que la institución cuente con situaciones de riesgo, ¿no? Que tenga el entrenamiento, la capacitación para los profesionales y las personas que tienen contacto directo con la población usuaria en materia de derechos humanos,
en materia del procedimiento, de las acciones legales y todas estas medidas de protección que la institución tiene a bien implementar. Contar con protocolos de detección, servicios de apoyo, constante de la práctica y también sistemas de denuncia, puede ser denuncia anónima o directamente en el MP, como ya lo iremos viendo de una manera más específica y en algunos casos supuestos que vamos a ver más adelante. Al de este procedimiento, que va de la mano con todas las acciones anteriores, es establecer esas acciones inmediatas a realizar por el personal de la institución cuando cualquiera de estos conozca o identifique algún caso de violencia en contra de alguna persona usuaria de los servicios de la institución. Contar con este procedimiento y como tal con todas las acciones y medidas que le dan soporte, la prevención de riesgos, identificación de necesidades, a lo mejor por el hecho de que no nos han sucedido ese tipo de acciones, no quiere decir que no nos puedan pasar, ¿verdad? Pero nos pueden dar toda la pauta para ir identificando esas brechas que necesitamos tener pues en la mira o tenemos que tener algún soporte o algún respaldo por cualquier situación que pudiese llegar. También es considerada una herramienta de apoyo para la generación de indicadores. También nos da esta parte de ser una institución transparente que garantiza la calidad de su servicio y que se encuentra en un proceso de mejora continua a través de la implementación de buenas y mejoras prácticas. Tenemos también la oportunidad de aperturar los canales de comunicación tanto interna como externa ante este tipo de situaciones y en general mejorar la eficacia de la organización. Por favor. Bien, vamos a dar ahora sí inicio a los lineamientos que están publicados por parte de la Junta de Asistencia Privada y adelante, Nadia. Bien, vamos a comenzar a realizar un análisis, si no a fondo, artículo por artículo, rescatamos de cada uno de estos artículos de los lineamientos aquellas acciones necesarias, aquellas notas importantes relacionadas con esas acciones, para que ustedes puedan ir figurándose cómo es que debo de actuar al momento de detectar alguna situación de violencia en contra de las personas usuarias. Bien, el artículo 3º establece que se debe de instalar un buzón para la recepción de quejas y sugerencias para la persona usuaria, sus familiares o tutores, a fin de conocer de forma activa su opinión y asimismo esto implica el implementar un procedimiento para la atención de quejas y sugerencias. Algo importante que hay que considerar respecto a este mecanismo de atención de quejas y sugerencias es que todas las acciones que sean diseñadas para recibir, atender y dar finalizada la queja o sugerencia, pues deben de ser accesibles y considerar las condiciones de edad y grado de madurez de las personas usuarias. Ahora bien, por su parte, el artículo 4 manifiesta que en ningún caso la institución podrá implementar acciones o medidas disciplinarias que discriminen o restrinjan el contacto con familiares o personas significativas o cualquier otro acto que atente contra los derechos humanos de las personas usuarias. Este tipo de acciones es importante que sepan que solamente se aplican o se llevan a cabo cuando son originadas por una orden de la autoridad competente. El artículo 5 establece que la institución deberá de impartir pláticas y talleres dirigidas al personal y personas usuarias, todas ellas enfocadas a fomentar la cultura de la paz y la no violencia. Estas acciones pueden ser implementadas por otros organismos autónomos de derechos humanos, instituciones gubernamentales o bien organizaciones de la sociedad civil debidamente acreditadas. Por su parte, el artículo 6 nos indica que la institución debe de promover entre las personas usuarias, familiares responsables, tutores o representantes legales, el conocimiento de sus derechos humanos y fomentar la cultura de la denuncia. Otro aspecto importante respecto a este artículo es que todos los medios de difusión, formatos, mecanismos
deben de ser de acuerdo al desarrollo cognitivo y grado de madurez de la persona usuaria, o en su caso considerar los medios accesibles para que las personas con discapacidad puedan realizar uso de esto. El artículo 7º establece que de acuerdo al artículo 3º de la Ley de Instituciones de Asistencia, la institución debe de proporcionar todos sus servicios de asistencia social con personal calificado y responsable, en concordancia con el sustento legal que anteriormente abordamos. Pues el personal de las instituciones debe de estar capacitado en materia de derechos humanos. El artículo 8º establece: la IAP establecerá acciones para la observación activa y la detección de factores de riesgo. Nuevamente, estas acciones deben de obedecer al principio de accesibilidad, considerar la edad, el desarrollo cognitivo y grado de madurez de la persona usuaria. No es lo mismo generar acciones de prevención de factores de riesgo o bien de atención para niños con discapacidad o para personas mayores totalmente dependientes o para el público en general. El artículo 9º, por su parte, nos dice que el patronato debe de elaborar este procedimiento interno para los casos en que el personal de la institución conozca o identifique algún tipo de violencia. Nota importante sobre esta obligación es que al momento de que nosotros diseñemos nuestro procedimiento, se debe de evitar en todo momento la revictimización de la persona afectada. Esto para dar mayor certeza jurídica a las actividades que se realizan por el personal de la institución. Como bien comentaba mi compañera Jackie, al momento de pensar en este procedimiento debemos idearlo como una secuencia de actividades que nos indicarán claramente los responsables y las acciones que estarán a cargo de cada uno de estos. El artículo 10º nos indica que la Junta de Asistencia, a través de la Dirección de Programas Asistenciales, verificará el cumplimiento del artículo anterior, es decir, de la elaboración de este procedimiento interno en los casos en que el personal conozca algún hecho de violencia en contra de las personas usuarias. Asimismo, el artículo 11 nos dice que cuando se trate de personas con discapacidad, se debe de observar de facilitar estos formatos alternativos de comunicación para la expresión oral y escrita. Esto puede incluir braille, macrotipos, grabaciones de audio, interpretación en LSM y formatos electrónicos, entre otros, que cumplan con estándares internacionales de accesibilidad. El artículo 12º, a partir del artículo 12º, se nos indican las acciones que se deben de tomar al momento en el que el personal de la institución identifica algún hecho de violencia. De entre estas acciones están: informar de inmediato al patronato o a quien ejerce las funciones de dirección al interior de la institución; denunciar sin demora ante el Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación; observar en todo momento el principio del interés superior del niño cuando de este grupo etario se trate; e informar por escrito a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, familiar responsable o representante legal acerca de los hechos. El artículo 13 nos menciona que el personal de la institución deberá comparecer ante el Ministerio Público de forma inmediata para el inicio de esta carpeta de investigación, o en su caso, se deberá de tratar con la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela para verificar de qué manera se pondrán de acuerdo para interponer esta denuncia ante el Ministerio Público e iniciar la carpeta.
Asimismo, una vez que se comparece ante el Ministerio Público y se obtiene la copia simple de la denuncia interpuesta, se deberá de integrar esta al apartado jurídico del expediente de la persona usuaria que ha sido afectada por el hecho de violencia. Por otro lado, el artículo 14 nos indica la obligatoriedad del personal de la institución que interpone la denuncia, le hace representante legal y trabajo social o quienes acompañan a levantar esta denuncia, manifiesta que se debe de realizar esta relatoría clara, cronológica y sucinta de las circunstancias en que los hechos de violencia fueron acaecidos. En su caso, también se deberán de informar las acciones realizadas para la atención de la persona afectada. Todo esto se debe de facilitar o pensar en un punto anterior a que ocurran los hechos de violencia, es decir, pensar en cómo voy a integrar yo mi expediente de la persona usuaria en la institución para que al momento en que me llegase a pasar que necesito comparecer ante el Ministerio Público, yo pueda facilitar de una manera pronta y adecuadamente estructurada toda la información que la autoridad requiera. Asimismo, una vez que nosotros comparecimos ante el Ministerio Público, debemos de solicitar a esta autoridad las medidas de protección que correspondan en términos de la ley penal y de toda la normatividad que pudiese aplicar. Cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, se deberá de solicitar la intervención de la Procuraduría especializada en la protección de los derechos de este grupo de atención prioritaria, para que se brinde la atención integral al niño, niña o adolescente y a su familia según corresponda. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo preferiría que si tienen alguna duda durante el análisis de cada uno de los artículos, nos lo hagan saber porque quizá al final, si bien podrán establecer sus dudas, quizá al final se les pueden escapar algunos conceptos o algunas cuestiones que quisieran aclarar. No tiene solamente hay una duda general. Nos ¿Sí? preguntan, ¿cómo capacitarme de forma adecuada en derechos humanos? En este caso se tendría que acceder a los órganos que tienen la responsabilidad como tal de realizar la promoción, la capacitación y la garantía de los derechos humanos, como en su caso está la Comisión Nacional o bien la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bien, ahora, el artículo 15 de los lineamientos establece que el patronato o quien ejerce las funciones de dirección al interior de la institución deberá, 1, tomar las medidas de prevención que correspondan para evitar que se revictimice a la persona afectada, en tanto se determinan las medidas de protección solicitadas al Ministerio Público o a la autoridad correspondiente. Cuando se detecta que el generador de estas violencias es una persona que colabora en la institución. Asimismo, el artículo 16 establece que es necesario que el representante legal de la institución haga del conocimiento del Ministerio Público para su desahogo en términos de la ley penal cuando estos hechos de violencia se realizan en contra de una persona con discapacidad. Por su lado, el artículo 17 establece que el personal de la IAP deberá proporcionar la atención que corresponda a la persona afectada, de acuerdo al modelo de atención, la capacidad instalada y siempre considerando la edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez, el plan de restitución de derechos, si es que se hubiese diseñado al interior de la institución, o bien el plan de atención, y conforme lo determine la autoridad competente. También se deberá de orientar a la persona afectada respecto a las instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil
que cuenten con servicios o programas que brinden los servicios que esta persona requiere. Además de considerar lo anterior, cuando se trate de niñas, niños o adolescentes, se estará actuando de acuerdo a lo señalado en los artículos 20, fracción quinta y 21, fracción quinta de los lineamientos. Estos indican que la niña o niño afectado recibirá la atención que corresponda por la IAP atendiendo el interés superior, modelo de atención, capacidad instalada, edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez y el plan de restitución de derechos conforme lo determine la autoridad competente. Ojo, esta atención podrá realizarse en colaboración con otros organismos. Ahora bien, no solo vamos a otorgar o quizá no solo sea necesaria la atención a la persona afectada, quizá también debamos otorgar atención a la persona generadora de violencia. Por otro lado, el artículo 18 indica que hay que asegurar que la persona afectada que reside en las instalaciones de la institución no tenga contacto con la persona generadora de violencia. Esto a fin de salvaguardar los derechos de ella y evitar la revictimización. Asimismo, y como un paso muy importante que está establecido en el artículo 19, es que hay que solicitar la copia simple de la comparecencia hecha ante la autoridad competente y resguardarla integrándola al expediente. Ahora, una duda muy frecuente que ha surgido entre las instituciones respecto a si me aplica o no me aplica generar un procedimiento para los casos en que se detecte algún hecho de violencia, va muy de la mano con el conocer cuáles son los grupos de atención prioritaria determinados en el artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Cuando yo trato, me vinculo, presto servicios a estos grupos de atención prioritaria, luego entonces habrá normatividad adicional ligada a prevenir ya sea la discriminación, la exclusión, el maltrato, el abuso, la violencia en contra de personas que integran cada uno de estos grupos. Y ahora me dirán, ok, ya me explicaste los artículos, ¿y qué tengo que hacer entonces? Hasta ahorita ya hemos abordado algunas de las acciones inmediatas al momento de conocer algún hecho de violencia en contra de las personas usuarias. No significa que sean las únicas que se deban de hacer. Quizá y solo quizá en cada institución identifiquen algunas otras necesarias, pero de manera enunciativa se indican las siguientes. Informar de inmediato al patronato o a quien ejerza las funciones de dirección en la institución. Denunciar sin demora ante el Ministerio Público. Informar por escrito a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, familiar responsable o representante legal. Comparecer ante el Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación. Integrar al apartado jurídico del expediente copia simple de la comparecencia. Solicitar las medidas de protección que correspondan en términos de la ley penal y demás normatividad aplicable. Solicitar en el caso de niñas, niños o adolescentes la intervención de la Procuraduría de Protección de los Derechos de este grupo etario. Tomar las medidas de prevención. Proporcionar la atención que corresponda tanto a la persona afectada como a la persona generadora de violencia, si es que estuviese también a nuestro cargo, y orientar a la persona afectada. Ahora, en los siguientes artículos, los lineamientos manifiestan aquellos supuestos que han sido más frecuentes en las instituciones de asistencia privada. El primer supuesto es cuando la violencia es ejercida por una niña o niño hacia otro niño o niña. Se deberán realizar las siguientes acciones.
1. Informar por escrito y de manera inmediata lo sucedido a quien ejerce la patria potestad, tutela, curatela, o bien puede ser la autoridad competente responsable de los cuidados y atenciones de esa niña o niño. Esto lo debe de realizar la persona que ejerce las funciones de dirección al interior de la institución. El segundo paso es suspender opcionalmente de manera temporal, conforme al reglamento interno de la institución, a la niña o niño que ejerció la violencia, siempre y cuando las consecuencias de esta violencia no sean una amenaza o pongan en riesgo la vida, libertad o integridad de la niña o niño afectado. Esto lo deberá de realizar también la persona encargada de la dirección en la institución. El tercer paso es, o podría ser, dar de baja definitiva del servicio de asistencia social de la institución de acuerdo al reglamento interno cuando las consecuencias de la violencia afectaron la vida, libertad o integridad de otra niña o niño, o bien fuesen una conducta reiterada. Asimismo, se debe de informar por escrito, en ambos casos, a quien ejerce la patria potestad, tutela o curatela, o bien a la autoridad competente, todos los nombres de las instituciones gubernamentales u organismos de la sociedad civil que cuenten con programas o servicios que puedan suplir la atención que requerirá esta niña o niño. En un cuarto paso, tanto el personal de la IAP como la autoridad competente deberán otorgar a la niña o niño generador de violencia sin cuidados parentales la atención que corresponda por la institución, atendiendo a su interés superior, al modelo de atención, la capacidad instalada, edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez y el plan de restitución de derechos conforme lo haya determinado la autoridad responsable de la tutela o de sus cuidados y atenciones. En este punto, hay que ponderar al interior de la institución si, atendiendo al principio del interés superior del niño, es más factible recanalizar a esta niña o niño generadores de violencia a otra institución que le brinde el servicio de asistencia que requiere de acuerdo al perfil y a las necesidades que se ha detectado. Esto se realiza o se propone a fin de evitar que se revictimice a la niña o niño afectado. En un quinto paso, se indica otorgar a la niña o niño afectado la atención que corresponda, que esté dentro de las capacidades de la institución, atendiendo a su interés superior de acuerdo a su modelo de atención, capacidad instalada, edad, desarrollo cognitivo, grado de madurez, plan de restitución de derechos o como lo haya determinado la autoridad responsable de la tutela o cuidados y atenciones, o bien por quien ejerce la patria potestad, la tutela o curatela. El segundo supuesto se enfoca cuando estos hechos de violencia son ejercidos por un adolescente en contra de otra niña, niño u otro adolescente. En el artículo 21 se establece que se deberá informar por escrito y de manera inmediata lo sucedido a quien ejerce la patria potestad, tutela o curatela o bien la autoridad competente. El segundo paso es suspender opcionalmente de manera temporal conforme al reglamento interno al adolescente que ejerció la violencia. Esto siempre y cuando estas acciones de violencia no implicaron un riesgo a la vida, libertad o integridad de la niña, niño o adolescente afectado. Y un tercer paso puede ser dar de baja definitiva del servicio de la institución de acuerdo al reglamento interno cuando la violencia ejercida pues tuviera consecuencias graves o irreversibles hacia la vida, libertad o integridad de la persona afectada o bien fuese en una conducta reiterada.
En estos casos se deberá de informar por escrito al responsable del adolescente, perdón, acerca de todos esos programas que brinden servicios o bien que fuesen una alternativa para proporcionar la atención al adolescente. ¿Quién deberá de realizar estos pasos? La persona que ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. Ahora, en un cuarto paso, se deberá otorgar también al adolescente generador de violencia, pues todas esas alternativas de atención en donde se le dé un servicio de asistencia social especializado de acuerdo a su perfil y a las necesidades que se han detectado. Esto, obviamente, obedeciendo al interés superior y, obviamente, dando parte a la autoridad o al responsable legal de este adolescente. En un quinto paso, se deberá otorgar a la niña, niño o adolescente afectado la atención que corresponda, ya sea por la institución, de acuerdo a su modelo de atención y su capacidad instalada, para que se realice estas medidas restitutivas de derechos, de su bienestar, en, eh, en acuerdo con quien ejerce la tutela, la patria potestad o la curatela, o bien la autoridad responsable. Un tercer supuesto es cuando la violencia es ejercida por una persona mayor, puede ser en tratamiento por adicciones hacia otra persona mayor, o simplemente por una persona mayor de edad hacia otra persona mayor de edad. El artículo 22 nos sugiere, primero, informar por escrito lo ocurrido de manera inmediata a la familia y representante legal, o bien, así como a la familia y al representante legal de la persona afectada para la intervención. ¿Quién debe de realizar esto? El patronato o persona que ejerza las funciones de dirección al interior de la institución. Asimismo, se deberá de comunicar lo sucedido a la autoridad competente para que se realice la intervención adecuada. Debe también considerarse la factibilidad de canalizar a la persona mayor, ya sea esta en estado de abandono o no, a otra institución que le brinde un servicio de asistencia social especializado de acuerdo a su perfil y necesidades. Asimismo, también podrá considerarse la suspensión de manera temporal, de acuerdo al reglamento interno de la institución, siempre y cuando estas consecuencias de la violencia ejercida no sean de gravedad o no hayan afectado la vida, libertad o integridad de la persona afectada. Todo esto en términos de el artículo 22, fracciones primera y segunda de los lineamientos. Estas fracciones indican: 1. Informar por escrito lo ocurrido de manera inmediata a la familia y representante legal de la persona mayor de edad y de la persona que ejerció la violencia, así como el familiar de la persona afectada. Y el segundo es comunicar lo sucedido a la autoridad competente o que en su caso ejerza la representación legal de la persona en estado de abandono para la intervención. Hasta aquí es el contenido de los lineamientos. A continuación, mi compañera Jackie les explicará cómo se estructura este procedimiento. Adelante, Jackie. Muchas gracias. Bien, pues hasta este momento nos gustaría también leerles, saber si ustedes ya conocían o bien ya tienen alguna de estas medidas implementadas dentro de la institución, a lo mejor no como tal un procedimiento, pero sí toman acciones que les ayudan o contribuyen a la prevención o a la intervención en este tipo de casos. Y nos daría mucho gusto, por favor, si pudieran compartirnos en el chat tanto dudas como comentarios, opiniones y también que nos hicieran saber qué medidas ustedes ya implementan dentro de sus instituciones. Bueno,
Recapitulando un poco y retomando algunos aspectos sustanciales de lo que hemos trabajado hasta este momento dentro de esta plática, recordemos que toda medida que nosotros determinemos, que nosotros implementemos, garantizar que no esté faltando alguno de los derechos humanos, ¿no? Es un aspecto importante que ustedes tendrán que considerar a la hora de determinar estas medidas. También la coherencia es una parte importante en donde no podríamos nosotros determinar alguna actividad en nuestro cuestionario que no esté de acuerdo a lo que ya tenemos estipulado en nuestro reglamento o en nuestro modelo de atención. Es decir, este procedimiento tiene que ir ligado a otros documentos que también le van a dar ese soporte a cada una de las medidas que vamos a determinar en este actuar. Entonces es importante que también lo consideren. En caso de que no cuenten con un reglamento interno, pues sería muy buena oportunidad para generarlo y vincularlo también a este y a otros procedimientos. Recordemos que tenemos que mantener esa coherencia dentro de nuestra institución entre lo que estamos determinando en nuestros documentos técnicos, administrativos, nuestros procedimientos y lo que estamos aplicando. También se les hace la invitación a que este tipo de prácticas, este tipo de productos, de documentos, no se quede solamente en el papel, ¿no? Muchas veces parte de un tema de cumplimiento que tenemos que implementar y entonces nosotros lo hacemos y la Junta pues da su visto bueno, da su revisión, da su asesoría, pero recordemos que de quienes estamos hablando son de las personas usuarias a las que ofrecemos nuestro servicio. Entonces, el procedimiento tiene que estar alineado, tiene que ser adecuado, tiene que ser viable y tiene que tener un uso, un funcionamiento como tal en la institución para que no se quede solamente en letras muertas. También un aspecto importante, recapitulando, esta parte de compartir y capacitar a todo el personal y pues empezando por darles a conocer cuáles son sus derechos. Esta es una parte que también promovemos mucho, los invitamos a que implementen este tipo de medidas en la institución, ya que pues empezamos por conocer cuáles son nuestros derechos para que posteriormente podamos garantizar que se están cumpliendo, que se están velando. Vale, vamos a empezar con esta parte de la estructura. Seguramente quienes han trabajado manual de procedimientos con apoyo de la guía básica que la Junta les propone, que también está publicada en Gaceta, se van a ver muy familiarizado. El formato es la misma estructura, contiene los elementos básicos de cualquier procedimiento, son enunciativos, no limitativos. Si la institución tiene ya formatos propios que contienen estos elementos y otros adicionales, podrán utilizar o mantener sus propios formatos. De lo contrario, con mucho gusto en el programa de asesorías podemos proporcionarles el formato que voy a presentar a continuación y algunas otras recomendaciones o incluso apoyarles en la elaboración del procedimiento que compete. Bueno, es un formato muy sencillo. Vamos a comenzar con cuáles son las generalidades, es decir, su propósito, el título del procedimiento, cuál es su alcance, es decir, a partir de dónde va a iniciar su aplicación y cómo vamos a darlo por concluido. La normatividad específica que le aplica a este procedimiento y las firmas de la persona que revisó y que autorizó este procedimiento. Políticas de operación. ¿A qué nos referimos con las políticas de operación? Son aquellos lineamientos o directrices que nos van a dar el marco de acción que necesitamos para poder implementar y ejecutar cada una de las actividades de una manera eficaz, eficiente y efectiva para que podamos accionar en cualquier momento este procedimiento. Es decir, aquellos acuerdos o aquellos criterios que tenemos que tener como áreas internas o como aspectos legales de acuerdo para que nosotros podamos ejecutar de manera fluida cada una de las actividades que establezcamos. Algunas recomendaciones para definir este tipo de políticas es que comprendan todas las situaciones alternativas o posibilidades que pudieran suscitarse a la hora de la ejecución del procedimiento y que nosotros tengamos que tomar alguna decisión o algún acuerdo.
Entonces, estas nos van a dar esa guía para tomar las decisiones más convenientes para la solución de la problemática. Su redacción debe ser clara, con el fin de que sean comprendidas tanto por el usuario o incluso por quienes no estén familiarizados como tal con el procedimiento de la institución. Deberán ser definidas perfectamente las responsabilidades del personal a efecto de evitar desviaciones en la ejecución del procedimiento o que omitamos la parte de asignar un responsable y al momento de estar accionando el procedimiento y hacer esta revisión, no sepamos quién era el responsable de hacer qué en ese tipo de situaciones. Redactarlas en tiempo futuro o presente, recomendada pues la primera, tiempo futuro, que sean precisas, concisas, claras, a fin de evitar continuas consultas o interpretaciones equivocadas. En caso de que alguna norma se sujete a algún ordenamiento legal, debe hacer referencia al marco jurídico que la sustenta, es decir, la ley, reglamento, acuerdo circular u oficio al que esté haciendo referencia. Pasamos a la segunda parte, que es la descripción como tal de las actividades que vamos a ejecutar. En este apartado vamos a hacer una narración cronológica y secuencial de cada una de las acciones que vamos a realizar. Procurar que dentro de la redacción se defina de manera clara qué, quién, cómo, dónde y cuándo se realizan estas actividades. Aquí tenemos ya un ejemplo que con mucho gusto también podemos compartirles junto con el formato para que sea guía o base para que ustedes puedan elaborar el propio, en donde colocamos, por ejemplo, el colaborador de la IAP que haya identificado el hecho, ¿qué hace? Informa a su superior, la identificación del hecho de violencia y registra el hecho. Es importante que si ponemos registra el hecho, pongamos en dónde, en qué documento, si se va a hacer una nota de seguimiento, si hay un formato controlado, algún informe escrito o una bitácora. ¿Por qué es importante esta parte? Porque que la institución documente todo este tipo de acciones en todo momento da una viabilidad y una certeza cuando se trata de esclarecer qué fue lo sucedido, ya sea ante el Ministerio Público o ante las autoridades competentes. Entonces es muy importante que si ustedes no tienen implementado este tipo de sistemas de documentación o formatos de control como las bitácoras, informes, notas de seguimiento, pues en este procedimiento comiencen con definirlas e implementarlas. Recomendaciones tenemos para cuando estamos haciendo esta descripción de las actividades. Procurar usar palabras y frases simples y solamente escribir párrafos o oraciones muy extensas que lo único que hagan sea prestarse a otras interpretaciones o no ser claras con la actividad o la acción específica que se espera que se realice. Sustituir justamente ese tipo de oraciones complejas por estructuras más sencillas. Evitar el uso de palabras de más, ¿no? Por ejemplo, en lugar de poner de acuerdo lo establecido en, lo acortamos y ponemos establecido en tal artículo, hacemos tal actividad. Evitar acciones repetitivas, texto que ya se incluyó en algún otro apartado. Recordemos que la lectura debe ser fácil, debe ser ágil y tiene que ser de una forma cronológica y coherente. Considerar que cualquier persona que dé lectura de este documento pueda comprenderlo, incluso si no es experto en la materia. Utilizar acrónimos y tecnicismos solo cuando sean estrictamente necesarios o bien cuando facilite la lectura del documento. Si ustedes utilizan alguna abreviación que es de conocimiento meramente interno, por favor colocar a qué se refiere. Que sea consistente, es decir, utilizar los mismos términos en todo el documento. Si para nosotros ya definimos qué es la palabra acoso o abuso, le vamos a llamar de la misma forma en todo el documento cuando nos refiramos a ese significado. Si cambiamos a un sinónimo, puede prestarse a malas interpretaciones y a considerar que estamos hablando de alguna situación distinta. Entonces es importante que mantengan esa consistencia en términos durante toda la descripción de sus actividades. Recordar que lo que para nosotros puede ser un simple sinónimo, pues no puede serlo para todos, ¿verdad? Para todos los lectores. Recordar que el documento solo debe incluir lo necesario y aquello que genere un valor agregado. Una vez que tenemos ya la parte de las generalidades del procedimiento
la descripción de las actividades, en donde ya indicamos cuál va a ser nuestra primera actividad y cuál va a ser la última, es decir, en dónde termina nuestro procedimiento. Vamos a proceder a la elaboración del diagrama de flujo, que es prácticamente la esquematización de toda esta descripción de una manera lógica y que nos va a ayudar de manera gráfica a ilustrar con símbolos cómo es que se desarrolla en cada una de las etapas, las actividades y, en su caso, las áreas que intervienen o los documentos que se van generando a lo largo de toda su ejecución. ¿Qué nos va a permitir tenerlo de manera esquemática? Pues conocer los pasos de una manera concreta, detectar si hay alguna falla, tal como la redundancia de pasos, a que haya alguna ineficiencia o que notemos que hay alguna brecha, que haya que tomar alguna decisión adicional en algún determinado paso y entonces habría que regresarnos a agregar esa actividad a la descripción. Entonces, por eso es muy valioso que después de que ustedes hagan su descripción, hagan este ejercicio de diagramarlo mediante esta metodología. Al diagramar, nosotros marcaremos un inicio y un término del procedimiento, las decisiones que se deben tomar y los documentos que se generan. Tenemos una lista de símbolos para aquellas personas que no estén familiarizadas también con la simbología o el uso de diagramas de flujo. Es muy sencilla. Si bien contempla diversos símbolos, no todos se utilizan concurrente. Los más utilizados son el símbolo de inicio, cuando se describe una actividad, cuando estamos hablando de un documento o de varios, cuando se va a tomar una decisión, cuando estamos dando término o conectando con otros procedimientos. Si ustedes necesitan apoyo para el visto bueno o la elaboración de su procedimiento y en tanto de sus diagramas, con mucho gusto pueden acercarse a la mesa de ayuda, quien les canalizará con su asesora y les podemos ayudar con mucho gusto. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos otros, como conector con otras páginas y algunos otros símbolos que se utilizan poco. Gracias. ¿Qué vamos a tomar en cuenta a la hora que estemos estructurando este diagrama? Que cuente con el encabezado, que especifique de qué procedimiento está hablando, que cada actividad tenga claramente identificada a quién es la persona o la unidad más bien responsable, que las actividades se expresen de manera breve y precisa y que el símbolo que se esté utilizando pues sea el adecuado para evitar malas interpretaciones. La redacción de cada actividad deberá comenzar con un verbo en tiempo presente, conjugado en tercera persona del singular, y dentro del mismo documento indicar el nombre de los formatos o la forma, la clave para identificar de a qué documento nos vamos a referir o qué formato es el que vamos a utilizar para ejecutar dicha actividad. Si el nombre del documento llegara a ser muy extenso, pues solo se menciona en una primera ocasión, ya después podríamos abreviarlo y hacer uso de nomenclaturas y poner ahí a qué nos referimos en algún otro apartado. Bien, ya una vez terminando esta cuestión de forma, de ya haber tenido esos acuerdos de cuáles son los lineamientos que nos aplican, cómo lo vamos a hacer, determinar las actividades y pasarlo como tal a esta forma o esta estructura, la entrega del procedimiento puede realizarse durante las campañas de aplicación del cuestionario de cumplimiento, que seguramente también ya han identificado que se realizan de manera periódica, o bien hacer la entrega directamente con su asesora, la analista especializada de fomento al desarrollo, ya sea en este caso Nadia o su servidora, quienes podemos resguardar y apoyarles en la revisión de este documento para efectos de consulta o que la Junta esté en conocimiento de que ustedes ya cuentan con él. Y una invitación pues muy importante es que más que se quede como en el cumplimiento o en la entrega, procuramos y esperamos que para ustedes sea de mucha utilidad, que puedan encontrar muchas áreas de oportunidad también o de nuevas ideas de mejora continua para que puedan implementar en su institución y garantizar la calidad de su servicio.
Ya vi que tenemos algunas dudas. De parte de nosotros sería todo de momento. No sé si hay algunos otros comentarios adicionales. Les dejamos aquí el contacto de mesa de ayuda. Nadia, no sé si tienes algo más que agregar. No, adelante con las dudas. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Nadia. Comenzamos con la ronda de preguntas. La primera, tenemos un violentómetro en cada área y si hay cierta información para guiar a las personas, pero no es tan detallada como lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo podemos conseguir un violentómetro? ¿Ustedes nos lo pueden facilitar? Sí, de hecho hay uno disponible en la página de LINMujeres y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Nadia. Siguiente pregunta. ¿Dónde podemos contemplar, descargar esta guía que nos presentaron? Por favor, si nos apoyan haciendo su solicitud al correo de mesa de ayuda o con una llamada telefónica, nosotras directamente y con mucho gusto se las enviamos vía correo electrónico. Muchas gracias, Jacqueline. Siguiente pregunta. Si dentro de la institución propiamente perteneciente al área de salud y los servicios que proporciona es tratamiento de quimioterapias, apoyo nutricional y emocional, nos enfocamos más que nada en la atención de la enfermedad, el apego al tratamiento como en su recuperación. Como tal, el área de trabajo social no ha detectado un caso de violencia. Se tiene que realizar el manual. Sí, recordemos que esta es una práctica que garantiza, ¿no? Que tenemos todas las medidas necesarias y la forma de accionar en cualquier momento que llegara a suceder. Qué bueno que no ha sucedido y esperemos que así se mantenga, pero la institución tiene que garantizar que tiene las medidas necesarias y los lineamientos claramente establecidos para cualquier cosa que llegara a suceder y garantizar el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos de las personas a quienes está ofreciendo su servicio. Muchas gracias, Jacqueline. Nos preguntan si nos pueden compartir los formatos y la presentación. Sí, por supuesto, como ya indicó mi compañera Jackie, si pueden escribir a la mesa de ayuda o llamar, ellos los canalizarán ya sea con mi compañera Jackie o con su servidora para brindarles la asesoría correspondiente. Gracias, Nadia. Siguiente pregunta. ¿Podríamos validar nuestro procedimiento cuando enviemos por medio del cuestionario institucional? Sí, sin embargo, una vez que ustedes nos lo hacen llegar con anticipación a subirlo al cuestionario de cumplimiento, van a tener la garantía de que tendrán esta última checadita para que de manera minuciosa lo analicemos y verifiquemos, es decir, garanticemos que será o que está construido y que será aprobado cuando se haga su análisis del cuestionario de cumplimiento. Muchas gracias, Nadia. Ya no tenemos más preguntas, pero invitamos a las personas que deseen puedan activar sus micrófonos para expresar sus comentarios o dudas. ¿Alguien desea participar? Yo. Adelante, Lupita. Muchas gracias. Hola Nadia, hola Jackie. Yo sí me uno a las que solicitaron estas imágenes que nos compartieron. Definitivo, importantísimas para poder hacer la elaboración correspondiente. En mi caso, pues, de ser necesario, yo sí les envío el correo y yo sí se lo solicito también, al igual que las personas anteriores. Me parece importante como que revisar nuevamente la información. Está extensa, enriquecedora como siempre. Y sí, definitivo, entre más leemos, más detalles salen. Muchísimas gracias por esta exposición, está enriquecedora. Gracias, Lupita. Sí, será un gusto atenderles. Sí, incluso si ustedes nos escriben ahí directamente a la mesa de ayuda, podríamos compartirles formatos o incluso el formato ejemplo que tenemos de apoyo y explicarles la manera de desarrollarlo como tal. Incluso si necesitaran alguna revisión o ya cuentan con algún documento previo que tiene que ver con la temática, también les podemos ayudar a hacer la alineación correspondiente para que puedan tener su procedimiento bajo estos lineamientos que se proponen.
Muchas gracias, Jackie. Siguiente pregunta. En nuestro protocolo ya lo tiene nuestra asesora. ¿Lo tenemos que enviar a otra persona? No, una vez que ya lo enviaron a su asesora, ya sea Jackie o su servidora, y que ya se les dio el visto bueno o la retroalimentación final, ya podrán subirlo al cuestionario de cumplimiento. Muchas gracias, Nadia. Solamente aquí preguntarle a la persona que nos escribió esta duda si este instrumento lo compartió posiblemente al personal que está impartiendo esta actividad, personal adscrito a la Dirección de Programas Asistenciales, o bien a lo mejor a su asesora de la Dirección de Análisis y Supervisión, por lo cual le invitaremos a que se comunique a Mesa de Ayuda para verificar. Muchas gracias. Siguiente planteamiento. Para hacer este procedimiento de actuación, ¿se necesita de algún perito jurídico, médico o psicológico? No, para estructurar el procedimiento no se necesita porque las acciones las determinan el personal que diseña el procedimiento. Cuando lo hacen en compañía o con la asesoría de sus servidoras, vamos a verificar que sea en apego a lo establecido por los lineamientos ya publicados en Gaceta. Yo le solicitaría que nos ahonde más en su pregunta acerca de si necesitan el perito determinado por una indicación de la autoridad competente o piensan que necesitan el perito para construir el procedimiento. Muchas gracias, Nadia. Ok, aquí están preguntando, nosotros presentamos el procedimiento junto con el acta de patronato el año anterior y a la fecha no hemos recibido respuesta. La respuesta se obtiene si lo adjuntaron al cuestionario de cumplimiento y en la siguiente ronda ya no les debería aparecer, o sea, si ya no hay ninguna observación, ya no les tendría que aparecer ninguna otra solicitud. Entonces, la forma que tendrían de revisarlo es en el estatus de su cuestionario actual, pero de cualquier forma le invitamos también a que nos escriba para que podamos revisar esta situación y también que conozca quién es su asesora en esta materia, ya sea mi compañera Nadia o su servidora, la institución que esté haciendo esta consulta. Muchas gracias, Jacqueline. Nuevamente dejamos el micrófono abierto. ¿Alguien más desea participar? Buenas tardes, soy Guadalupe Chávez de Centros de Prevención Comunitaria Reintegra. Yo tengo una pregunta. Nosotros sí realizamos el procedimiento. En su momento la asesora revisó y ya incluso desde el año pasado, ¿no?, lo subimos al cuestionario de cumplimiento normativo. Pero mi pregunta es, si hay un periodo de vigencia o actualización de este procedimiento o queda más en lo interno de la institución por algunos cambios. Recomendación, nosotros como buena práctica dentro del programa recomendamos que tanto este como todos los manuales técnico-administrativos de las instituciones se revisen cada 3 años. Esto no quiere decir que si durante ese periodo de tiempo la institución tiene alguna reestructura, algún cambio sustancial, algo, no pueda hacer las modificaciones correspondientes. Recordemos que este tipo de documentos bien se ven reflejados en el desarrollo organizacional como tal. O sea, son de ustedes, son para ustedes y el monitoreo, la actualización, pues va bajo ese entendido que si ustedes tienen algún cambio, han implementado algún nuevo protocolo que tiene que ver con el procedimiento en comento o han hecho modificaciones a su reglamento, deberán hacer también la revisión nuevamente a este procedimiento para que tengan esa coherencia y esté actualizado en todo momento. Perfecto, muchas gracias. A ustedes. ¿Alguien más desea tomar la palabra? Disculpen, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo? Para subirlo al cuestionario de cumplimiento podrán hacerlo hasta el 23 de febrero. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Muy bien. Nadia, Jacqueline, ¿algo que quieran agregar?
No, es todo. Solamente recordarles que pues en la mesa de ayuda estamos para servirles para que las canalicen con su asesora correspondiente y realicemos este acompañamiento a fin de contar con tan importante instrumento. Así es, y pues agradecerles el tiempo, el espacio y la apertura que han mostrado las instituciones para implementar este tipo de iniciativas necesarias y que estamos seguros de que puede ser de mucho valor para la institución, eh, para cualquier situación que tuvieran en algún momento que tratar. Esperemos que no, ¿verdad? Y eso sería algo muy bueno, pero es mejor tenerlo y que no se accione y que no lo necesitemos, a que lo necesitemos y no lo tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Nadia. Voy a compartir pantalla para hacer entrega simbólica de un reconocimiento que entrega la Junta de Ciencia Privada, primero a Nadia Casasola Agraz y también a Jacqueline Sánchez Maya, a ambas por haber impartido esta actividad de capacitación denominada elaboración de procedimiento de actuación en caso de identificar algún tipo de violencia en contra de las personas atendidas. Firma la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de programas esenciales de la Junta de Ciencia Privada de la Ciudad de México. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Nadia. Con mucho gusto les haremos llegar este reconocimiento